listos aquí con la entrevista a don Wilson Enrique Gómez, 6:30 de la mañana. Sofía Almeida es la encargada de presentarlo. Bueno, ya tenemos aquí y damos la bienvenida al doctor en psicología Wilson Enrique Gómez. Es el nuevo precandidato presidencial del partido político Suma. La organización lo presentó oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la tarde de este lunes 18 de noviembre de este año 2024. Él reemplazará a Jan Topic, quien no fue calificado como candidato por el Tribunal Contencioso Electoral. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Enrique, realmente muchísimas gracias, pero Enrique está bien y... ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir en la papeleta? ¿Como Wilson Enrique? Enrique. Okay. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, queremos saber cuáles son los proyectos que tiene una vez. O sea, obviamente va a seguir el proyecto que ha presentado Jan Topic en la candidatura, en el CNE, pero ¿cuál es la principal fortaleza que usted ve en ese proyecto? ¿Qué es lo que más va a apuntalar en caso de llegar a ser presidente de la República? Efectivamente, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero es rescatar al Ecuador del momento en el que se encuentra. Una crisis energética, una crisis económica, no hay empleo. Todo eso es un proceso que toca un rescate. Pero luego eso ahí ya va la parte de desarrollo, donde planteamos justamente una transformación. Entonces es por eso que acogemos exactamente el mismo plan de gobierno y lo que planteamos es rescatar para de ahí poder transformar. Es exactamente el mismo proceso que toma una emergencia, donde llegamos a la atención de la emergencia para luego, cuando termina la emergencia, proceder al desarrollo. Y es eso lo que queremos implementar en estos 4 años. Yo tengo una curiosidad, Enrique, porque hubo un proceso una vez que se conoció o se notificó al ex candidato Jan Topic con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de que nulitaba o imposibilitaba su participación en las próximas elecciones. Hubo un llamado a que envíen sus hojas de vida, que se llene un formato digital como un tipo de internas, ¿no? De elecciones internas de Suma para poder sacar de ahí a la mejor persona para ser el nuevo candidato a la presidencia por ese movimiento. ¿Usted también llenó eso, participó? ¿Cómo fue? Tengo un poquito de curiosidad. Sí, por supuesto. A ver, básicamente siguieron unas primarias y es el proceso más democrático que ha existido en el país. Ojo, normalmente no existen estas primarias. Lo que ocurrió fue un link donde pues todos los candidatos se podían registrar. Nombre, apellido, cédula y hoja de vida. A partir de eso empieza una gran base de datos y se empezó a dar un proceso interno de calificación previa para luego ubicarse en grupos y estos grupos procedieron a una elección. Toda esa elección se dio el sábado 16. El viernes 15. Entonces empieza y es ahí cuando este proceso continúa durante el fin de semana y se fue reduciendo ya no solamente esas elecciones primarias, sino también a un debate electoral donde pues los candidatos, en ese momento ya éramos 6 candidatos, pasábamos a proponer cómo llevar a cabo el plan de gobierno. Y luego de esto pues ya se redujo a 3, donde tuvimos entrevistas personales y claro, pues ya el final resultado donde se me eligió como candidato justamente. Pero ahí hay una inquietud, ¿verdad? Porque la ex candidata a vicepresidenta por el partido Suma también reclamó de que no fue considerada para ser candidata a presidenta y aquí nos explicó también el doctor Celi que por ley no podía ser, porque el tema de la paridad y todo, pero ella fue incluida en este proceso de sí, primarias. Claro. Ella fue parte del proceso, ella fue parte de quien veía el proceso, ella escuchaba. Pero no participó como tal, o sea, como candidata para ser. Recordemos lo que explicó el doctor Celi, donde si es que ya se había presentado una terna, donde el binomio era hombre-mujer, no se podía alternar, y era justamente eso lo que se planteaba. Se necesitaba reemplazar al candidato Jan Topic, por tanto no podía ser una mujer, ya que la candidata a vicepresidenta era una mujer. Pero entonces ella ya lo sabía mucho antes de que saliera a decir que renunciaba al puesto. Ella siempre lo supo. Okay. Conozcamos un poco más
de Enrique Gómez. Es guayaquileño de nacimiento, 38 años de edad, se graduó de la Universidad de Guayaquil como psicólogo clínico en el año 2011 y entre algunos de los títulos que ostenta y estudios está el de un diplomado en política y economía para la reducción del riesgo de desastres. Nuestro país, por estar geográficamente ubicado en la línea ecuatorial y con esto de las lluvias permanentes e intensas durante buena época del año, tiene aluviones, sufre de inundaciones y ahora lamentablemente de sequía y de incendios forestales. Dentro de sus conocimientos, cómo atacar aquello, porque muchos candidatos, ya lo vimos en las elecciones pasadas para reemplazar a Lasso, que se mostraban en el debate como expertos, ¿no? Pero usted tiene un título al respecto. ¿Qué podríamos hacer en nuestro país para reducir, para prevenir el riesgo de desastres? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada aprobaron ya una ley de gestión de riesgos que antes no existía. Ecuador tiene desde el año 2009 un proceso donde fue cambiando de nombres, pero básicamente tiene una Secretaría de Gestión de Riesgos, que es la que se encarga de articular con cada una de las instituciones, así como con cada uno de los municipios para poder prevenir estos. Entonces, al final ya es creado una institución que además articula con las otras instituciones. Así como también Ecuador tiene fuentes de información, tenemos el INAMI, tenemos el INOCAR, tenemos una serie... Que a la vez se reportan o reciben información del exterior. Que intercambian permanentemente información con el exterior. Entonces, tenemos lo que sería un monitoreo permanente, ojo, un monitoreo que permite saber qué probabilidades existen para que algo ocurra. No significa una certeza, no significa un momento en el cual algo sea ya al 100%. Pero esto de aquí permite ir calibrando las decisiones y las medidas de cuándo ejecutar y qué tipo de obras. Entonces, ahí, a partir de eso, podemos hacer medidas estructurales para prevención, podemos guardar presupuestos para poder tener cuidado, y es un poco eso la articulación puntual en cuanto a la parte de gestión de riesgos. 6:37 de la mañana, estamos conversando en Noticias 96 con el candidato presidencial Enrique Gómez por Suma. Sofi, en este momento se me cruzó una idea. Estamos aquí sentados junto a un potencial presidente de la República y quiero preguntarle si una vez sentado en Carondelet, en el caso de que el electorado lo favorezca, va a seguir siendo así de sencillo porque se lo ve accesible, se puede conversar con él, digamos que clase media, ¿no? La clase sándwich del país. Va a seguir siendo así, escuchando, atendiendo entrevistas, porque ya llega un momento en que el mismo poder los atosiga, les repleta la agenda, les impide. Nosotros comprendemos como mandantes que aquello debe suceder, pero no perder la sencillez. Yo creo que debe ser el tiempo, en un principio, lo que puede complicarse, pero la persona es la misma. Alguna vez alguien me decía, el dinero y el poder cambian a las personas. Correcto. Yo creo que no las cambian, yo creo que sacan su verdadera esencia. Y es eso lo que usted ha recalcado y lo que yo quiero recalcar. Yo soy un servidor. He sido un servidor, como lo pueden ver en mi hoja de vida, he trabajado para los 3 últimos gobiernos y al final de cuentas lo que he hecho es resolver los problemas del pueblo ecuatoriano para los ecuatorianos y por los ecuatorianos. No soy más que un servidor. Y es ahí donde en este momento esta candidatura nace del poner a servicio de las personas, de la ciudadanía, de los ecuatorianos, la razón de estar aquí y de poder resolver eso. Entonces, muchas gracias y yo creo que es una pregunta súper importante. Sí, y también creo que muchos de nuestros oyentes quieren saber qué postura usted tendrá en caso de llegar a ser presidente con respecto a la figura de Jan Topic. Porque Jan Topic es un especialista en seguridad, él ha sido impulsado por el movimiento y de la anterior contienda electoral también en otros movimientos o partidos políticos que lo auspició lo promocionaban como un experto en seguridad, un tema que tanto el país está necesitando, soluciones en temas de seguridad. Entonces,
¿cómo va a ser su relación con Jan Topic al momento de ser electo como presidente de la República? Sus contrincantes, los de Jan Topic, de la candidatura, podrán decir que usted se va a dejar manejar por Jan Topic. Otros pueden decir que no, que va a ser independiente, como recién aparece, pues ahorita está nueva la candidatura. ¿Cuál va a ser su postura con respecto al tema de seguridad, al tema de esta figura que ha estado bastante promocionada como candidato presidencial, Jan Topic? Ok, empecemos con que Jan ha sido el líder de este proyecto y con Jan hemos trabajado en conjunto muchas personas de diferentes áreas técnicas para poder dar soluciones a los diferentes puntos que el Ecuador hoy necesita. Y Jan es el líder de ese proyecto. Un proyecto que, por las circunstancias dadas, por este irrespeto a la democracia, lo han hecho a un lado y me ha permitido tomar esa batuta, esa posta y poder hoy ser la persona que lidera este proyecto. La postura con Jan va a ser trabajar en conjunto con Jan y con todos aquellos expertos que planteen soluciones específicas a los problemas del Ecuador. El Ecuador tiene muchos problemas en muchas áreas y es ahí donde mi intención, mi propuesta es articular las soluciones de los expertos para poder tener soluciones reales. Entonces, es justamente eso, con Jan y con todos los expertos que quieran plantear soluciones para el Ecuador. O sea, usted también hará un llamado a expresidentes de la República a que aporten con ideas, porque ya tienen un bagaje, una experiencia al frente del país y podrían aportar con ideas también. Es importante nombrar a los expresidentes, pero también a los técnicos. Hay muchos técnicos, y vamos en el caso de los problemas eléctricos. Necesitamos crear un balance en las fuentes de energía. Nos vamos hacia la parte de economía. No es un tema de una postura económica u otra, es de soluciones reales para las personas, para sus bolsillos, para poder atender esas necesidades. Nos vamos para el tema de carreteras. No es un tema de hacer carreteras que conecten un punto con otro sin un sentido. Necesitamos reactivarlas, sea para turismo o sea para transportar mercadería. Pero el Ecuador necesita soluciones. Eso es lo que vamos a buscar y es de la forma en la que lo vamos a atender. Y es lo que necesitamos realmente. Jan Topic ha puesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, ¿verdad? Esto depende de la Corte Constitucional cuando actúe y, bueno, tiene una cantidad de casos ahí y si le da prioridad o no, que debería, pues, ¿no? Pero en caso de que la Corte Constitucional resuelva a favor de Jan Topic, ¿cuál será su postura o cómo es el proceso ahí para que vuelva la candidatura y de ahí cuál será su trabajo dentro de este proyecto? En caso de darse ese planteamiento, nuevamente Jan será el candidato, será nuevamente el líder del proyecto y yo estaré dispuesto a asumir la función que él sepa entregarme para poder ejecutar. Y eso es importante porque el mensaje principal de esto que queremos decir en este momento es: no estamos por la candidatura del uno o del otro, estamos por las soluciones del Ecuador. Entonces, cuando planteamos que la solución del Ecuador es un trabajo en equipo, de muchas personas, de muchas disciplinas distintas, al final, quien tiene ese rol protagónico no es tan importante. Lo que planteamos es solucionar las verdaderas necesidades del Ecuador. Y es ahí donde pues yo me sumo a lo que se considere desde esa propuesta que estamos planteando. Y en tema energético, ahorita que estamos pasando una crisis tan grave que afecta a todos los ecuatorianos y que ya muchos estamos bastante incómodos, pero es lo que nos está tocando vivir. ¿Cuál es el plan? Porque ya conocemos mucho el plan de seguridad, o bueno, sabemos la experticia del plan de seguridad del equipo de trabajo de Jan Topic, que ahora, como nos ha dicho, van a trabajar en equipo, ¿verdad? Pero el tema energético, ¿cuál es el plan que plantea, cuál es la solución que plantea Suma y con su candidatura para resolver esta crisis? Claro que sí. Cuando ocurren emergencias de ese tipo, el Ecuador tenía previsto dentro de sus modelos de contratación las contrataciones por emergencia. Cuando el candidato Jan Topic en las elecciones pasadas le preguntó al candidato en esa época, hoy señor presidente, qué soluciones tenía, él dijo que lo tenía solucionado.
Si lo tenía solucionado, al posicionarse el 23 de noviembre del 2023, pudo haber empezado un proceso de contratación que duraba un mes. Un proceso de implementación que duraba un mes. Por tanto, al 23 de enero del 2024 hubiera estado solucionado. ¿Qué pasó? Pasó que a la hora de implementar su equipo, todo nuevo, sin experiencia en lo público, no pudo hacerlo. Dejaron pasar el tiempo, tuvimos los apagones del mes de abril, continuó pasando el tiempo y tuvimos los apagones respectivos que nos vienen afectando ya desde hace algunas semanas. Basado en ese preámbulo, la respuesta es: existe ya en los modelos de contratación una solución prevista. Hoy esos procesos ya están arriba, entiendo que en algunos casos adjudicados, por tanto eso debería continuar. Pero si no existe una solución, hay que implementarla. Entonces, partamos de la premisa de solucionar lo inmediato, que es tratar de evitar que estos apagones se sigan dando. Pero a largo plazo tenemos que regular la fuente energética, la matriz energética del país. Y con eso tenemos que hacer un balance. Si vemos el balance hoy del Ecuador, hablamos de una relación mayor en cuanto a las hidroeléctricas que a otras fuentes. Y esa hidroeléctrica requiere de una condición climática. Eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar y regular ya para a largo plazo determinar cuál va a ser ese balance. Un balance apropiado en otros países y en otros continentes lo tienen con una cantidad térmica, con una cantidad hidráulica y con otra cantidad en cuanto a las fuentes de energía renovable. Eso es lo que tenemos que buscar, el correcto balance. A mí me gusta mucho el bagaje que trae la persona y el tema de cómo prevenir o cómo actuar a tiempo. Recordemos que en Haití, donde usted ha estado y también conoce los niveles de pobreza y de convulsión social que a rato se da, hay picos, eso parece un electrocardiograma en ciertos momentos, un devastador terremoto de 7 grados en la escala de Richter el 12 de enero del 2010. Usted fue parte de esa logística para rescatar a ese país donde hubo la mano de algunas naciones hermanas para sacarlo adelante. También fue el cuerpo de ingenieros del ejército y también miembros de la ONU, los de la Boina Azul. Usted fue parte de ese grupo que llegó a asistir a esa nación hermana. Sí, efectivamente. Efectivamente fue para mí la primera experiencia internacional. Entonces fue llegar a un contexto, como usted lo puede explicar o como lo explicó, convulsionado. Y la tarea que teníamos en ese momento, la principal tarea que teníamos en ese momento, era enviar camiones de alimentos hacia las escuelas, buscando garantizar que los niños puedan llegar a clases. Ojo, esto es súper importante porque esto es algo que determina la razón, la motivación para que el niño vaya a clases. Claro. Entonces, al final de cuentas, en mi casa no tengo comida, en la escuela sí, voy a clases. Y eso es preocupante en el Ecuador de hoy. Tenemos un número de niños que terminan la primaria de 900.000 niños y tenemos un número de niños que terminan la secundaria, ya adolescentes que terminan la secundaria, de 700.000. O sea, hay una reducción de 200.000 y eso que la población crece. ¿Dónde están esos 200.000? ¿Qué están haciendo? ¿De dónde tenemos que rescatarlos? Entonces es ahí donde Ecuador necesita determinar un camino a largo plazo, una solución estable. Y ahí me voy a tomar el momento, y perdón que haga esto, para decir algo que creo que va a ser importante. Ecuador ha venido refundándose cada vez que entra un nuevo presidente. Y eso es algo que no puede pasar. ¿Por qué no hacemos lo que hace Chile? Es que ahí es donde necesitamos llenar de fuerza a las instituciones, es decir, llenar de institucionalidad para que puedan continuar un camino a largo plazo, donde independiente a la visión política que tenga el nuevo equipo de líderes, el país no salga de un punto a otro de manera permanente, sino que toda su energía como país se encamine hacia el desarrollo verdadero de los ecuatorianos. Eso independiente a la visión política, independiente a la visión económica, sino un verdadero desarrollo. En el momento en el que logremos eso, vamos a poder tener el país que queremos. Yo concuerdo que más allá de las ideologías están las soluciones que tenemos que dar, ¿no? a los que en el momento el país necesita. Pero igual hay personas que quieren saber cuál es su tendencia ideológica, más o menos para dónde va su tendencia política e ideológica, la tendencia que tiene Enrique Gómez.
Mira, yo fui formado por los jesuitas en el Colegio Javier. Entonces, si hay algo que nos enseñaron en sexto curso cuando hicimos ejercicios espirituales, es lo que se llama el tanto cuanto. Y el tanto cuanto es básicamente, en la perspectiva religiosa en la cual lo aprendes, es usar los medios tanto cuanto te acerquen a Dios y evitarlos tanto cuanto te alejen de Él. Esa es la perspectiva en cuanto al plano religioso. Ahora, puntualmente, en cuanto a la parte política, yo creo que tenemos que usar los mecanismos y las soluciones que ya existen tanto cuanto nos acerquen al Ecuador que queremos y evitarlas tanto cuanto nos alejen de ese mismo fin. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta? Mi propuesta es la misma que hace el partido Suma, porque si vamos a los libros de Suma, Suma tiene una propuesta que se aleja de ese modelo tradicional de derecha o de izquierda, que no se identifica con un centro, sino que dice, vamos a usar para la solución lo que Ecuador verdaderamente necesita. Y es eso lo que queremos proponer. Interesante, porque viene de esa escuela jesuita a la que hizo mención Enrique Gómez. Yo leí la vida de Francisco Javier, uno de los principales discípulos del fundador de los jesuitas, y él iba a evangelizar al Asia y se vestía como los asiáticos. Incluso en algún momento lo reprocharon en Europa porque les llegó con un pelado y con una cola el estilo de peinarse de los varones de una cultura de la que él acababa de llegar, porque venía de evangelizar ese sector del globo terráqueo. Él se adaptaba, quería hacer llegar el mensaje de Jesús a esas comunidades y se adaptaba a la vestimenta. No es que yo voy a llegar con corbata y camisa de cuello, sino que tengo que vestirme como se visten ahí. Si es con un poncho, con un poncho. Y eso que dices en este momento, yo hoy estoy vestido así porque tengo una reunión con jóvenes donde vamos a hablar de tecnología y de inversión en tecnología. Entonces, ¿dónde es y a qué hora? En la UES, bueno, empieza a las 8:30, va a ser hasta la 1 de la tarde, pero al final de cuentas la intención, y esto sí tiene tiempo, son 6:51. Y era algo que estaba programado desde antes, entonces al final de cuentas... ¿Desde antes de que sea candidato? Desde antes de ser candidato. Entonces al final de cuentas la intención es poder ir nuevamente a lo que decíamos, resolver esos problemas de fondo. Y justamente hablando del tema de jóvenes, este gobierno se ha particularizado por acercarse a los jóvenes. Vemos que es una candidatura también joven, Yantopic es un hombre joven, usted también ve un hombre joven. ¿Cuál es ese plan de acercamiento a la juventud y cuáles son los proyectos que piensan implementar con respecto al tema de educación, juventud, reinserción, la inserción laboral? Porque estamos en una crisis que nos ha causado ya de décadas, que ha terminado en problemas para el trabajo formal. ¿Cuál es esa propuesta? A ver, la solución no tiene que ir solamente de una forma unidireccional, donde la persona que representa el cargo de presidencia plantea una solución, sino que se articula en un conjunto de soluciones o de integrantes para esa solución. Y es ahí donde tenemos que acompañarnos de la empresa, de las universidades, de los jóvenes y de todos para poder juntos construir. El plan de gobierno habla de fortalecer el Producto Interno Bruto ecuatoriano a partir de determinar la matriz productiva. Entonces se habla mucho de pesca, se habla mucho de agroturismo, se habla mucho de tecnología. Entonces necesitamos fortalecer educación en eso para luego fortalecer esas respectivas industrias. Y hay que crear un balance para poder con eso promover el Ecuador, creando fuentes de trabajo, desarrollando economía, fortaleciendo esa matriz que el Ecuador puede ofrecer, no solamente a los ecuatorianos, sino también al mundo. Porque sacando productos de Ecuador, exportando tecnología, alimento, lo que pueda exportar, lo que determine Ecuador que va a exportar, va a ser la única forma de aumentar los capitales que luego lleguen al país. Usted ha estado en crisis como la de Haití y ha visto la gestión de los alimentos para que llegue a la escuela y a la vez motivar a los estudiantes a que se dirijan hacia sus centros de estudios. En la Constitución ecuatoriana se garantiza la soberanía alimentaria. ¿Qué planes tiene al respecto? Y también veo en su currículum que usted ha sido de mediador de la función judicial. Entonces, de ahí viene su estilo de comportarse, de dirigirse hacia el prójimo, siendo siempre un mediador. ¿Cómo esto va a ayudar para garantizar
la soberanía alimentaria de los ecuatorianos y de nuestros países vecinos. Cuando usted dice de los ecuatorianos y de nuestros países vecinos, yo quiero aumentar un número adicional, y es: el mundo en este momento necesita más alimentos de los que necesitaba antes. Aprovechar nuestra tierra al máximo, explotar nuestra tierra al máximo, determinar qué tipo de características tiene cada suelo. Para eso necesitamos investigadores que determinen esos estudios. Con eso empezar a promover el agro. ¿Usted conoce el potencial forestal que tiene el país? El viernes estuve en una capacitación en un reconocido hotel de aquí de Guayaquil. El potencial forestal y de reforestación que tiene nuestro país. Es ahí donde tenemos que llegar a aprovechar al máximo cada una de las capacidades. En el momento en el que somos conscientes de eso, en el momento de que somos conscientes de que tenemos el mejor cacao, de que tenemos un café formidable, de que tenemos plátano, banano, pitahaya, de que tenemos un potencial, y claro, después nos podemos ir también a la pesca y nos podemos ir a los camarones. Ecuador tiene mucho potencial. El problema ha sido que cada segmento va de alguna u otra manera tomando un cierto protagonismo, pero no se ha definido como país una estrategia país que determine a dónde queremos ir. Si no sabemos a dónde vamos, pues nos vamos a perder en la incertidumbre de cada paso. Un poco conocemos el tema de la experticia, como ya mencionaba antes Jan Topic y su equipo en el tema de seguridad. ¿Cuál será la estrategia más visible para la lucha contra el narcotráfico, que de cierta manera es la que causa que pues haya un ambiente de criminalidad, de estas organizaciones delictivas tomen fuerza en general? Todo problema tiene múltiples causas, y justamente a partir de esa pregunta podemos ver, por un lado, hay que implementar toda la parte de seguridad, donde hablamos de la seguridad en frontera, es algo de lo que Jan ha hecho mucha referencia, toda la seguridad tecnológica para ver qué carros se desplazan, hacia qué puntos, saber la trazabilidad de cuáles pueden ser las potenciales amenazas, y a partir de eso vamos implementando toda la tecnología para reducir el espacio de libre movilidad. No entiéndase como que las personas no se puedan mover, sino reducir esa movilidad que puntualmente le causa daño al país. Pero del otro lado, hicimos referencia a la parte educativa, y es por qué estos jóvenes o por qué estas personas buscan acercarse a esas formas de trabajo. Porque no tienen trabajo, lo decíamos en un principio, o porque la educación no los llama. Entonces necesitamos fortalecer de ese otro lado todo lo social. Empatando estas dos cosas, vamos cerrando el espacio para que pueda entrar nuevamente todo este círculo ya viciado que hoy ocurre en el Ecuador. Entonces necesitamos implementar en paralelo estas dos soluciones y así ir cerrando el espacio. Continuamos luego con estratificar, determinar cuáles son esas necesidades que tienen estas personas, y hablábamos ya de trabajo, hablábamos de esas otras soluciones. Entonces, esto es algo que no solamente, y vuelvo, insisto, no solamente viene de gobierno central. Esto es gobierno central trabajando con gobiernos locales, pero sobre todo trabajando con las comunidades, con los barrios, con las personas. Porque esas personas que por un lado están siendo afectadas de estos problemas de seguridad, por el otro lado no ponen las denuncias adecuadas. Y sin una denuncia, luego no puedes cerrar el círculo a la hora de entrar en la parte judicial. Y es tan cierto que hay que trabajar en conjunto, ¿no? Si todo fuera así, creo que tuviéramos soluciones más eficaces para diferentes temas, no solamente el tema de seguridad. Pero qué difícil que es cuando hay un ambiente político bastante álgido, ¿no? y pesado. ¿Cómo trabajar y cómo hacer esas relaciones con los gobiernos seccionales, por ejemplo, desde el gobierno desde el gobierno central? Porque si no hay una buena relación entre el gobierno central y gobiernos seccionales o diferentes tipos de gobiernos como las prefecturas, etcétera, ¿cómo hacer ese trabajo articulado para llegar a un mismo fin, que es el tema de seguridad, que es lo que tanto nos importa junto con la crisis energética que pasamos? Solo juntos podemos hacer país. Si no es juntos, simplemente cualquier esfuerzo va a quedarse en el aire. ¿No habrán entonces disputas políticas? ¿No habrán temas álgidos que tocar entre...? Habrán situaciones en las cuales probablemente no estemos de acuerdo, pero en el momento en el que algo así exista, tenemos que buscar una salida.
que beneficie a los ecuatorianos. Lo más importante va a ser eso, el enfoque va a ser eso. Necesitamos buscar salidas a los problemas que beneficien a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los ecuatorianos. Un ejemplo de esa falta de trabajo en equipo se me viene a la cabeza, ya que tenemos al este de nuestra bella ciudad el río Guayas. Todos esos sedimentos que se depositan ahí, donde termina el Daule, donde termina el Babahoyo para conformar el Manso Guayas, todo ese sedimento que se deposita ahí no es trabajo solamente de un gobierno provincial o del municipio de Guayaquil, sino de municipalidades y de otras prefecturas. Por eso creo que hubo una reunión en días pasados entre Prefectura del Guayas, Los Ríos, incluso se sumó Manabí, Bolívar. Lo que sucede ahí es un ejemplo de la falta de trabajo en equipo, no de ahora, sino de años. Entonces eso es lo que queremos los ecuatorianos. Somos un terruño tan pequeño. El más pequeño en Sudamérica solamente es Uruguay y produce más madera y arroz que nosotros. Sí, no, definitivamente. Ahí volvemos a esa estrategia de trabajo en conjunto, donde definimos cuál es ese enfoque país, que lo habíamos mencionado hace un momento, y a partir de eso cómo podemos implementar todo lo necesario para poder llegar. Y en ese momento vamos a ver que si lo hablamos en el caso de pesca, vamos a tener que crear caminos para poder que esta pesca llegue hacia los puertos, pero también vas a tener que crear viviendas para las personas que van a ir a trabajar a esos sectores. Y con eso vas a ir determinando que el Ecuador ya no son solamente estas ciudades grandes que pueden ser Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y así. No, esto aquí es el Ecuador que tiene trabajo en diferentes partes y que tiene atención de servicios públicos en estos lugares. Entiéndase salud, entiéndase educación, entiéndase seguridad social. Entonces es ahí donde queremos llegar a resolver justamente esos problemas. Tenemos muchos temas y consultas que hacerle a Enrique Gómez. Si usted tiene que ya dirigirse hacia esa invitación que tiene, nos comunica, por favor. El tema de seguridad social, cada vez que hablamos se estira más el timeline, como dirían los editores de audio, video. El seguro social, ¿cómo motivar que la gente se afilie? Hay patronos que dicen, mira, yo te pago esto, 500, 600, 800 mensuales, no te voy a afiliar. ¿Prefieres que te lo dé a ti o que se lo dé al seguro? ¿Y cómo incentivar crecer ese banco de afiliados, hacerlo crecer para también sustentar el número creciente de jubilados? La pregunta para los ciudadanos va a ser, ¿en qué momento los servicios que reciben justifican los valores que se pagan? Entonces, si tenemos un seguro social fortalecido que atiende, que da solución oportuna a los exámenes o a las necesidades de los ecuatorianos, en ese momento cada ecuatoriano va a sentir que vale la pena. Te doy un ejemplo. Yo tenía en Quito una persona que trabajaba con nosotros y que me decía, voy al seguro y no tienen, entonces tengo que ir al privado. Entonces, ¿de qué le sirve aportar? ¿Me descuentan? Permanentemente? Pero aparte tengo que ir a comprar la receta. Porque no tenían cómo ser atendidas. O ayer me encontraba con personas que tenían que salir temprano de reuniones porque los habían afiliado y tenían que, luego de haber hecho digitalmente en una página, en un portal web, tenían que ir a presentar los papeles en físico para poder registrarse. Y él decía, ¿por qué no, a partir de implementaciones biométricas que ya existen, lo hago de manera digital y no tengo que presentarme en físico en una agencia? Entonces empiezas a tener todas esas variables donde tú dices, ¿de qué sirve todas las aportaciones si no obtengo los beneficios? Ojo, y son muchos los beneficios, es decir, el seguro social es muy bueno, muy necesario, pero necesita dinamizarse. Y buenos administradores. No es que digan, tenemos este presupuesto para el año y como hay cambio de gobierno, me como el presupuesto del año hasta mayo del 2025. Es uno de los Porque yo soy testigo de que eso casi sucede cuando terminaba el gobierno de Lenin. Se querían comer un presupuesto publicitario del Seguro Social Campesino como de $500,000 hasta mayo que entregaba el poder Lenin. Pregunten o busquen cuál es la ejecución presupuestaria el día de hoy del 2024 y veamos cómo a marzo del próximo año van a tener la ejecución presupuestaria. Eso va a ser un factor determinante de si quieren hacer bien al país o si simplemente es una mala intención para los que continuemos.
Y bueno, en tema también económico, porque todo esto también cae en la economía, ¿verdad? En cómo manejar para tener un IES que funcione. Necesitamos también como Estado pagarle al IES, una deuda histórica que tiene y que lo han utilizado como caja chica, ¿no? Pero también el Estado está en crisis, pues no tiene dinero. Y una de las estrategias que ha utilizado algunos gobiernos, y también, es subir los impuestos. ¿Qué opinión le merece a esto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Mantener el impuesto en el 15%? Ahí hay dos partes. La primera, eso puntualmente, con respecto al IVA, será algo que entrará en un análisis y que definitivamente tendrá que definirse en corto plazo. ¿Por qué? Porque el Estado hoy tiene una deuda muy grande, tiene un vacío, tiene un hueco presupuestario que no tiene cómo cubrir. Entonces, para poder garantizar los servicios hoy, el Estado tiene que definir de dónde va a sacar el recurso. Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado ha sido hoy y sigue siendo el más grande empleador a nivel nacional. En el momento en el que eso ocurre, tienes un pago fijo mensual al que tienes que llegar y que tiene que ver de dónde sale. Entonces, y que no solo es gobierno revisar. Central, gobiernos provinciales, municipales. Exacto. Entonces empiezas con toda una maquinaria que es mucho más grande. En el momento en el que empiezas a crear fuentes de trabajo privadas, externas, que agiliten la economía, que generen más ingresos para el Ecuador, ingresos para las compañías, pero que también significa dinero para el Estado, cambia esa fuente dinámica, de ingresos, ¿no? Entonces es ahí, y por eso es que tenemos que fortalecer eso, que lo privado produzca lo suficiente para que el Estado pueda tener justamente ese correcto balance, y luego para que también no sea solamente esa fuente de trabajo que al final de cuentas quieren todos estar en el Estado porque es más seguro, por lo que sea. No, también lo privado. Y es ahí donde promovemos que las personas creen esas soluciones, y es ahí donde va a solucionar a largo plazo el país. Usted trabajó en CNT, perdón un ratito, Sofi, y me estoy cambiando ya un poquito de línea. ¿Qué hacer con empresas como CNT? Como ejemplo, no que esta sea una respuesta directa, esto voy a hacer con CNT, pero ¿qué hacer con empresas como CNT para volverlas atractivas, para que las personas quieran, no solo porque hay una promoción de celular, vincularse y ser cliente de CNT, sino orgullosamente ser cliente de una empresa como CNT? Claro que sí. Las empresas públicas son empresas que el gobierno crea para poder garantizar servicios, cualquiera que este sea, en este caso telecomunicaciones, en el caso de las eléctricas, la electricidad, la energía y así sucesivamente. Las empresas, para poder funcionar, tienen que ser rentables. Entonces, si hoy tenemos una energía que en precio de mercado latinoamericano cuesta 20 centavos y en el Ecuador cuesta 9 centavos, hay que ver cuán rentable es. Lo mismo en la parte de telecomunicaciones. Si la empresa de telecomunicaciones funciona con un nivel de rentabilidad mayor y está lo suficientemente subsidiada, hay que ver hasta qué punto eso le sirve o no a los ecuatorianos. En concreto, el Ecuador necesita garantizar servicios, pero para garantizar servicios no significa directamente que sea el proveedor de los servicios. Correcto. Tiene que canalizar y fortalecer. Entonces, hoy tenemos servicios que están garantizados y que el ecuatoriano deberá definir a largo plazo de si esto es lo que soluciona las necesidades. O sea, ¿estaría dispuesto como presidente a abrir a las privatizaciones en ciertos servicios públicos? No se refiere a las privatizaciones. No se refiere a las privatizaciones. Yo creo que lo necesario es determinar cuánto de la población necesita un subsidio de ese tipo. Es decir, si nosotros tenemos un Ministerio de Inclusión Social que te garantiza bonos, en el caso de tener empresas públicas, pueden darle subsidios a esas mismas personas. Okay. Y con eso fortaleces la dinámica. No habría una privatización porque hoy ya existen las otras empresas. Hay ciertas empresas, por ejemplo, hay ciertas áreas de servicios públicos que algunos gobiernos han querido empezar a privatizar, ¿no? Temas también de la energía. Muchos dicen que la solución es que también se pueda definamos mucho la parte de privatización. Cuando decimos privatización es darle la oportunidad a los privados a que puedan participar. Eso sí. O hacer que los privados atiendan únicamente. Son dos cosas distintas. Exacto. Entonces, abrir la oportunidad a que los privados puedan participar
como proveedores de energía para las empresas privadas es necesario, es importante. Para la ciudadanía, para los ecuatorianos, tenemos empresas privadas, empresas públicas que ya los atienden. Lo que tenemos es que mejorar el servicio, manejar adecuadamente los fondos y garantizar a uno de los ecuatorianos ese servicio que necesita. Es básicamente eso. Entonces, en la privatización prácticamente no, sino que darle la oportunidad a los ciudadanos que puedan manejar, que puedan competir. Bien, ok. 7:10 de la mañana. ¿Tenemos tiempo todavía, don Johnny Jiménez, para seguir conversando antes de concluir? Siguiente entrevista. Sí, yo tengo una siguiente entrevista, pero en todo caso podemos estar todavía. Claro que sí. Sí, muy bien. Porque también tenemos información por revisar en nuestro segmento. Aquí tenemos un emprendedor digital, nuestro ingeniero Alex Almeida. Juventud que quiere servir, juventud que quiere sumarse a sacar adelante a este país. ¿Cómo va a involucrar usted a los jóvenes y también a los que tenemos más de 45? Eso que acabas de definir es súper importante y lo hablaba ayer con mi esposa, donde decía cómo vamos a implementar o cómo vamos a garantizar que los jóvenes tengan trabajo. Pero del otro lado existe también una gran población que ya no tiene acceso laboral producto de que ya la edad, ya la empresa considera que no tiene. Y es ahí donde tenemos que llegar, y creo que lo he planteado desde el principio, al correcto balance. Este correcto balance donde estimulando el empleo, donde estimulando a la empresa para que la empresa pueda tener una mayor producción, se pueda contratar desde las capacidades y las habilidades a cada uno de los segmentos. Hay población en el rango de los 40 a 60 años que tiene una expertise que no tenemos los jóvenes. Pero claro, hay una expertise tecnológica que tenemos los jóvenes que no tienen todos los adultos de esa edad. Entonces, es ahí donde tenemos nuevamente que llegar a ese balance adecuado, pero sobre todo esto vendrá desde lo privado, es decir, hacer que la empresa privada produzca tanto que necesite más mano de obra y con eso poder garantizar el empleo a todos. Muy bien, Sofi, ¿tiene alguna consulta adicional? Solo una última pregunta, que es lo que yo en lo personal he visto que hasta han terminado gobiernos, la mala relación con la Asamblea Nacional. Se ve que hay una tendencia que está bastante dispareja, o sea, bastante una brecha amplia y distribuida la votación, ¿no?, entre algunos partidos políticos. Entonces hay una tendencia en que el próximo presidente de la República no tenga mayoría tampoco en la Asamblea. Esta es la tendencia hasta ahora. En el caso de darse, ¿cómo sería la relación con la Asamblea Nacional? Porque definitivamente, como hablábamos hace un momento, el trabajo en conjunto es lo que se necesita, pero a veces es una relación de ida y vuelta y no siempre son las cosas como queremos. ¿Cómo manejar ese tema para que no se nos salga de las manos como en el caso de usted de llegar a ser el gobierno, ¿no? El Estado tiene justamente divididas cada una de las funciones. Entonces tiene el Ejecutivo, tiene el Legislativo, y a partir de eso, justamente, cada una de ellas tiene una función que cumplir en el engranaje para que pueda funcionar adecuadamente. Siempre que se busquen los acuerdos y que sirvan a los ciudadanos, va a ser nuestro compromiso garantizar poder llevar a cabo cada uno de los puntos necesarios y buscaremos los acuerdos necesarios. Es ahí donde necesitamos definir, y por eso lo planteaba en un principio, esa estrategia de hacia dónde quiere ir el país y en cuánto tiempo quiere llegar. Para, a partir de haber definido eso, buscar los mecanismos necesarios, las articulaciones, los acuerdos que permitan llegar hacia allá. Okay. Y es esa la construcción que tenemos que llevar el día de hoy. Tiene otra entrevista a nuestro invitado Enrique Gómez, candidato presidencial por Suma, 7:13 de la mañana. Le agradecemos su presencia aquí en el staff de Noticias 96. Y de una vez le invitamos para cuando ya esté la candidatura oficial, pues vamos a invitar a todos los candidatos presidenciales para que otra vez estén aquí y seguir continuando con esta conversación que de verdad, esta entrevista, pero que se vuelve conversación, ¿no?, que de verdad el país necesita conocer estas nuevas figuras. Por supuesto que sí. ¿No? Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos para servir a cada uno de los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, muy amable por su presencia aquí y que esta entrevista haya sido así, con este formato presencial. Vamos con la cortina de judiciales, don Johnny. Cada día formamos parte de su informativo, veraz y oportuno. Noticias 96.